Bienvenidos a este video, soy Ezequiel Balash, desarrollador Full Stack en Egg y quería compartirles mi proyecto Egg News, que es un sitio web de noticias en el cual los usuarios son periodistas que comparten información de valor y también tenemos un administrador que se encarga de regular si las noticias cumplen o no las normas establecidas, como también de regular el rol y la modificación de los usuarios. Pero antes de empezar, quería darles una pequeña introducción a las tecnologías que utilicé. Este proyecto, Egg News, está desarrollado con distintos tipos de tecnologías. Nos vamos a encontrar con Maven, que es utilizado para la gestión y construcción de proyectos Java. Tiene un Project Object Model, un POM, para la inyección de dependencias de otros módulos y componentes externos. ¿Qué es la inyección de dependencias? Es lo que trata de solucionar las necesidades de creación de los objetos de una manera práctica, útil, escalable y con una alta versatilidad. Está basado en un formato XML. También tenemos a Spring, que es un framework popular para el desarrollo de aplicaciones empresariales en Java. Proporciona modularidad, que esto consiste en dividir el problema original en un conjunto de subproblemas, es lo que nos va a ayudar a llevar a cabo nuestro objetivo de una manera más fácil. Nos provee escalabilidad de la aplicación sin necesidad de modificar las clases. Utilizo también un patrón de diseño MVC, modelo vista controlador, en el cual el modelo es la capa que representa todo lo que tiene que ver con el acceso a datos, guardar, actualizar y obtener datos. La vista tiene que ver con la presentación de datos del modelo y lo que ve el usuario. Y el controlador es un puente entre la vista y el modelo que recibe eventos generados por el usuario desde las vistas y se encarga de llevar a cabo al modelo la petición. También utilizo el patrón de diseño DAO, que es la capa en la que se resuelven los accesos a la base de datos, otros sistemas o a un repositorio de datos de cualquier forma. Pretende principalmente independizar a la aplicación de la forma de acceder a los datos. Timeleaf es una biblioteca en Java que implementa un motor de plantillas. Suele ser muy utilizado con el patrón de diseño modelo vista controlador. Nos permite mezclar datos con una plantilla con el fin de generar un documento que será renderizado en el navegador. Y por último tenemos a Spring Security, que es el encargado de los protocolos de seguridad, los roles para los accesos a los recursos o no. En el caso mío de este sitio web, Egg News, sería el rol admin y el rol usuario. Además tenemos la autenticación y autorización. La autenticación es verificar la identidad del usuario y la autorización, tipos de permiso que tiene ese usuario. Bien, una vez entendidos los conceptos de las tecnologías aplicadas en el proyecto, vamos a ver cómo es que funciona cada una de sus partes. Como ya lo habíamos mencionado, este es el POM. Aquí es donde se localizarán todas las dependencias que utilizaremos. Luego tenemos el archivo Application Properties, que en lo que nos centraremos es el primer link. Este link es el enlace a la base de datos en MySQL. Dentro del proyecto principal van a ver que tenemos distintas carpetas. Esto nos va a ayudar a dividir el proyecto para hacerlo más mantenible y sostenible en el tiempo. Vamos a comenzar por entidades. El paquete entidades tiene 3 archivos: imagen, noticias y usuario rol. Nos vamos a ir al archivo imagen, en donde podremos ver que tienen sus respectivas anotaciones para la persistencia en la base de datos. ID, Generated Value, Generic Generator, esto es por si se llega a repetir el primer valor para que tenga una segunda opción. Y de aquí vamos a irnos a enumeraciones. Acá vamos a tener el archivo rol, que básicamente tiene los roles que vamos a admitir en la página, que son usuario y admin. Más adelante hablaremos de estos roles.
Luego vamos a irnos a la carpeta repositorios, que en la carpeta repositorio vamos a entrar, por ejemplo, a noticias repositorio. Acá tenemos una interfase que se extiende desde JPA usando como parámetros a la entidad y el tipo de dato que tiene como ID esa entidad. Sería la entidad noticias que tiene como ID a un string. Luego por acá abajo tenemos las consultas a la base de datos, que lo que tienen de especial es que son consultas en JPQL que usaremos más adelante en los servicios. Desde los repositorios entonces vamos a irnos a la carpeta servicios y vamos a seguir con el camino de las noticias. Vamos a ir a noticias servicios. En este archivo podemos identificar distintos métodos, crear una noticia, solicitar un listado de las mismas, modificarlas, eliminarlas y algún tipo de validaciones. Aquí están las validaciones acá abajo. Bien, volviendo al principio, lo que vamos a anotar de nuevo, esta anotación es la encargada de llamar al repositorio para poder trabajar con la base de datos a través de una variable. Esta sería la variable noticias repositorio que vamos a utilizar. Desde el método crear noticias vamos a ver que lo primero que nos aparece es una validación simple, que lo que hace es recibir todos los parámetros que tenemos acá arriba y asegurarse de que no estén vacíos. Luego el proceso es el mismo. Buscamos en la base de datos un objeto usuario y creamos un objeto noticia. Rellenamos los atributos del objeto y lo persistimos en la base de datos. Ahora vamos a dirigirnos a los controladores. Los controladores, vamos a tener esta cantidad de controladores. Vamos a seguir con nuestro camino e ir por el controlador de noticias. Tenemos esta anotación que ya habíamos visto. Lo que va a hacer es llamar a noticias servicio, el archivo anterior en el que estábamos. Y luego tenemos dos anotaciones nuevas, que es getMapping, que es la cual se encarga de solicitar o mapear una URL específica, y postMapping, que es la que recibe los datos de una variable enviada desde las vistas. Vamos a trabajar con postMapping y vamos a ver cómo accedemos al método crear noticias desde nuestro archivo noticias servicio, que está llamado acá con esta anotación, y crearemos las noticias enviando los parámetros que vamos a recibir por TimeLeaf. Por último, lo que vamos a hacer es desde Other Sources, Source Main Resources, vamos a ir a Templates y acá ya lo tengo abierto. Al archivo de las vistas sería el HTML, es el formulario en el cual vamos a poner nuestro método post para que lo lea después el controlador, y vamos a ver cómo trabajamos con TimeLeaf. Lo usamos acá en el value. Acá hacemos una iteración para recibir distintos usuarios a la hora de crear una noticia, y básicamente ese sería toda la ruta que va a cumplir nuestro sitio web. Ahora sí podemos dirigirnos a nuestro sitio web y entender realmente cómo es que funciona. Lo que vamos a ver ahora son las funcionalidades que tienen las vistas, tanto desde el lado administrador como desde el lado usuario o periodista. Desde la pantalla de inicio vamos a tener dos botones que nos van a llevar al formulario de registro o a la pantalla de inicio. Vamos a iniciar sesión desde nuestra cuenta de administrador. Bien, acá. Desde la pantalla de inicio vamos a ver estos dos botones que nos van a llevar al formulario de registro o a la pantalla de inicio. Vamos a iniciar sesión desde nuestra cuenta de administrador. En esta pantalla principal, tanto el administrador como el usuario va a poder visualizar un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario y su foto de perfil.
junto con un carrusel que está acá abajo con todas las noticias publicadas hasta el momento. Si nos dirigimos al nav, vamos a tener tres secciones: perfil, usuarios y noticias. Desde el perfil podemos tanto editar el perfil del usuario como cerrar sesión. Al editar el perfil, veremos un formulario con todos los campos correspondientes al usuario. En el apartado de usuario, solo el administrador puede ver un listado de los usuarios existentes, en el cual podrá cambiar sus roles a administrador o revertirlo a usuario. Aquí lo podremos ver. Y modificar el perfil de los usuarios o eliminarlos. Acá vamos a probar con Julián. Podemos modificar este perfil. Al ir a crear usuario, el admin va a tener el poder de registrar un usuario. Bien, acá tenemos, por ejemplo, el campo nombre. Va a ser usuario ejemplo, email, la foto de perfil del usuario y una contraseña. La contraseña va a tener validaciones. Si nos registramos con cualquier contraseña que no coincide, nos va a mostrar el mensaje de error correspondiente. Si la contraseña que ponemos tiene menos de 8 dígitos, también nos va a mostrar un mensaje de error. Y si ponemos la contraseña bien, simplemente nos va a llevar a una pantalla de un usuario registrado correctamente. Ahora, en el listado de usuarios, vamos a encontrar el usuario ejemplo que creamos y desde acá mismo podemos cambiarle el rol a administrador o eliminarlo desde la base de datos. Acá vamos a hacer la consulta de usuario y vemos que está usuario ejemplo. Si nosotros lo eliminamos y hacemos la misma consulta, el usuario ya no va a aparecer porque se eliminó desde la base de datos. Ahora vamos a ir al último apartado, que es el de noticias. Este lo van a ver tanto los usuarios como administradores. Aquí podemos crear una noticia, es un formulario normal, y desde ver noticias, el admin tiene la posibilidad de modificar las noticias por completo o eliminarlas. Las formas de eliminar las noticias las hice de una manera diferente a los usuarios. Cuando eliminamos la noticia, lo que sucede es que la misma se da de baja, pero no se borra por completo, sino que queda guardada en la base de datos. Entonces, ante cualquier descuido, el administrador puede recuperarla cambiando el alta desde la base de datos. Aquí vamos a tener un ejemplo, la noticia que publicó Juliano. La eliminamos y nos vamos a ir ahora a la base de datos, que si nos fijamos, acá se ha cambiado el alta al valor 0. Lo vamos a cambiar. Si lo seteamos desde acá como un valor, no como un string. Y al volver al sitio web, vamos a recargar la página y tenemos de vuelta la noticia de Juliano que habíamos eliminado. Lo que nos queda es visitar a la sección de usuario o periodista. El perfil que tenemos es el de Juliano en este caso. Hola, de vuelta a Juliano, tenemos el mensaje, aquí tenemos la foto de perfil, el carrusel con las noticias. En el navbar vamos a tener la opción de tildar en el perfil y en noticias. En el perfil seguimos con el editar perfil y noticias. Podemos crear noticias, la guardamos, noticia cargada correctamente. Vamos a ir a la vista de noticias y tenemos las noticias ya creadas, el podemos crear que acabamos de hacer. Si nos fijamos, lo vamos a tener en el carrusel. Acá podemos crear noticias de Juliano. Y eso sería todo el sitio web de una manera más completa, más global, de todas las funciones que podemos llegar a tener disponibles siendo usuario o administrador.
Muchas gracias por ver este video completo. Pueden seguirme en GitHub o ver el repositorio de este sitio web subido a GitHub. Hasta luego.